Buenas tardes, buenas noches ya prácticamente con el cambio de hora y bienvenidos a este debate con los autores de Son demócratas las abejas que hemos decidido organizar hoy en Editorial Diéresis a raíz de la aprobación del estado de alarma. Son demócratas las abejas, el libro que ya conocen todos y que va por la segunda edición a punto seguramente de más allá de llegar a la tercera. Es un libro que publicamos durante el confinamiento. Los autores luego podrán a lo mejor hablar un poco sobre él, aunque seguramente ya lo conozcan, y que trataba de explicar a qué retos se enfrentaba la democracia durante el coronavirus. Bueno, esto lo preparamos en abril, mayo, junio, y la verdad es que a casi ya 4 o 6 meses vista de que empezáramos a hablar de estos temas, a 4 meses de publicarlo, a 6, 7 meses de que empezáramos a hacer el libro, nos encontramos con que la democracia tiene muchos más retos y que todo está siendo mucho más difícil para los sistemas democráticos, porque en esta ya segunda ola y que precisamente los países europeos, ¿no? El epicentro del corazón de la democracia occidental, se están encontrando con que no pueden frenar la pandemia y eso lleva a algunas preguntas, a muchas preguntas, a soluciones muy diversas, y hoy hemos visto una de ellas, la que se ha llevado a la práctica en nuestro país, y no podíamos dejar de plantear a nuestros autores, al filósofo Antonio Fornés. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y al periodista e historiador Jesús Vila. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues queríamos preguntaros hoy y abrir un debate y en el que hubiera la máxima participación posible sobre este nuevo retroceso. Me acuerdo que hicimos un debate, si no recuerdo mal, en julio, de que recogíamos aquella proclama de publicidad, aquella propaganda que se hizo en su día por parte del gobierno del salimos más fuertes, y nosotros nos lo preguntábamos. ¿Hemos salido más fuertes? Seguramente, la respuesta creo que es obvia, pero hoy... Ni siquiera hemos salido. Ese es el problema. Por eso seguramente estamos aquí, pero hoy ante el estado de alarma tenemos que preguntar, el subtítulo del libro, lo pongo aquí, es La democracia en la época del coronavirus. Hoy la democracia española ha entrado en un segundo estado de alarma, con lo cual estamos en una situación difícil para la democracia, creo. Y me gustaría preguntarlo primero a Jesús Vila, y concretamente tampoco quería añado la pregunta clave, la que da título a este debate. ¿Son necesarios los 6 meses de estado de alarma, Jesús? A ver, yo creo que esta es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Es decir, no lo sé y no creo que lo sepa nadie. Si con 6 meses hay bastante, o si serían necesarios 15 días, o sería necesario un año. Yo creo que 6 meses es un tiempo excesivo, largo. Cualquier cosa que se proyecte a 6 meses vista, y sobre todo si tiene un tamaño de estas características, de restringir libertades fundamentales de la gente que vive en un país, pues representa un problema considerable. Pero claro, es que estamos muchísimo peor. Hoy he estado mirando yo cifras y estamos muchísimo peor que en los peores momentos de la primera ola de la pandemia. Estamos muchísimo peor en cuanto a la incidencia, probablemente muchísimo mejor en cuanto a la saturación hospitalaria y en cuanto al nivel de muertes. Y todo el mundo explica que es que, claro, nos pilló en marzo absolutamente desasistidos a todos los niveles por no teníamos ni mascarillas, ni las batas que necesitan los sanitarios para tratar a los enfermos, y por eso la cosa estaba absolutamente desbordada. Hoy, afortunadamente, no es así. Sigue no existiendo el nivel de asistencia sanitaria que requeriríamos, pero se ha aprendido, hay una cierta experiencia médica en este sentido, y por lo tanto el nivel de saturación de los hospitales y de las UCIs no es tan elevado como lo fue en aquel momento de forma coyuntural,
entre otras cosas porque se dan más altas de las que se podían dar en aquellos momentos, porque hay un mayor conocimiento de la enfermedad, hay algún medicamento, no muchos, pero algún fármaco que resuelve el problema y, por lo tanto, pues bueno, es más factible esta situación. Ya digo, eso no indica para nada que se pueda realmente pensar que 6 meses es un tiempo aconsejable. No lo sabemos. No creo que lo sepa ningún Estado, ningún país. No creo que lo sepa ningún científico. No creo que lo sepa ningún comité especializado en epidemias. Es decir, este es un periodo largo, pero quizá es el periodo necesario para afrontar la situación que vivimos en este país hoy. En cualquier caso, bueno, ya lo veremos, ¿no? Si esto es suficiente o no es suficiente. Pero, de todas maneras, lo que sí yo puedo decir es que se adoptan estas medidas tan exageradas, en principio, a primera vista, porque yo tengo la sensación de que el gobierno ha tenido muchísimos más problemas de los que hubiesen sido lógicos a lo largo de los últimos meses de pandemia. Y, por lo tanto, pienso yo que el gobierno y el Ministerio de Sanidad se han curado en salud con este plazo tan largo para evitarse los conflictos que hubo, enormes conflictos, desgastadores conflictos que hubo en la primera fase cuando la mayoría de los grandes partidos de la derecha le pusieron tantas trabas como fueron necesarias al Partido Socialista y a Unidas Podemos, al gobierno de coalición, para poder hacer una cosa que fuese mínimamente prudente, que era acotar la situación sobre la base de recortar libertades, porque yo creo que no habían muchas más alternativas para hacer frente a lo que se hizo frente, con el resultado que tuvimos, que es que se terminó con la primera ola y en prácticamente finales de mayo, principios de junio, estábamos en una situación prácticamente normalizada, no normalizada del todo, y lo que había era claramente una previsión de que vendría una segunda ola, y la segunda ola que esperábamos para ahora, pues en lugar de llegar en octubre, llegó en agosto, ¿no? En agosto-septiembre. Por lo tanto, desde mi punto de vista, por lo tanto, concluyendo. Concluyendo, por favor. Concluyendo. El tiempo es aparentemente excesivo, probablemente desde el punto de vista sanitario aparentemente excesivo, desde el punto de vista de las acciones políticas para aplicar las medidas necesarias para paralizar esto, probablemente desde esa perspectiva es un tiempo bastante lógico. Pues gracias, Jesús. Antonio, te planteo la misma pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente la cifra es una barbaridad. De todas maneras, cuando escuchaba a Jesús, me animaba porque veo que algo hemos mejorado. Porque si alguien ha visto nuestro anterior debate, en el cual yo criticaba las medidas del gobierno, etcétera, Jesús defendía que esto era lo que decían los técnicos, lo que decía la ciencia. Ya pasados unos meses desde el último debate, ya quedó claro que no había ni técnicos, ni ciencia, ni nadie que moviese eso. Entonces ya nos hemos movido un poco al no lo sabemos, lo cual, siendo erróneo, ya es un avance frente a esto está bien porque lo dicen unos técnicos que en realidad no existen. Pero bueno, ese es un primer avance. Otro segundo avance es, pues personalmente me tranquiliza que este estado de alarma y esta situación de encierro se haga unos días después de que, por ejemplo, el ministro de Sanidad haya acudido a la famosa fiesta esta del Español, que bueno, digamos, que al menos han tenido tiempo a divertirse un poquito mientras la plebe y la chusma somos confinados, cual ovejas, porque claro, ellos como pertenecen a la casta, todo el mundo sabe que el Espíritu Santo les protege mucho más que no al ser humano mundano como yo, que debe ser confinado. Está claro, porque obviamente, digamos que la Edad Media se vivía el tema de la sangre azul y que simplemente tocar al rey era sanador. Bueno, no hablaré de la Revolución Francesa porque se me ha prohibido, pero digamos que el tema hoy sigue igual en el sentido de que, bueno, la casta ya no tiene sangre azul, pero puede reunirse porque ellos no tienen problemas. Pero no quiero desviarme. O sea, la cuestión de fondo que plantea el aprobar un estado de alarma de 6 meses es la de si nos creemos la democracia,
o no. Si nos creemos que el Parlamento es la sede de la soberanía popular o no. Yo entiendo, por ejemplo, que el podemismo le parezca bien, porque eso no se lo cree. Y de hecho lo que le gustaría a ella es suprimir todo eso, tomar el Palacio de Invierno, fusilar al zar, preferentemente con la familia, e instaurar una democracia popular, que también lleva la palabra democracia, pero es ligeramente diferente. Los que vivieron en aquella época seguro que lo recuerdan. Lo que me sorprende es que el resto del arco parlamentario admita explicitar lo que en realidad casi todos pensamos en privado. Y es que el sistema de representación política actual simplemente no sirve para nada y es un estorbo para casi todo. Porque, de hecho, el mensaje, el terrible mensaje de fondo, desde mi punto de vista, de esta cuestión es: la situación está tan complicada y tan difícil que lo que vamos a hacer es suprimir la soberanía popular. ¿Para qué vamos a tener aquí diputados pensando y discutiendo sobre los problemas? No, no, no. Eliminémoslos y tiremos por la vía del medio. Yo, antes de empezar este debate, debatía que hace un tiempo tuvimos 40 años, después de una guerra civil, tuvimos 40 años de estado de alarma. Unos pensarán que nos fue mejor, otros que nos fue peor, pero ya lo tuvimos, es decir, que tenemos ciertas experiencias. Pensábamos, o yo, digamos, ingenuamente pensaba que esto lo habíamos superado. Y el desprecio de la clase política es tal que ante un hecho como el que supone digamos, el abandono de la soberanía popular, el presidente del gobierno tiene iba a decir una palabra, pero vamos a dejar en la desfachatez, vamos a resumirlo así, tiene la desfachatez de ausentarse, porque total, no es importante suprimir de facto la democracia durante 6 meses. Son pelillos de la mar. Seguro que estaba ocupadísimo. Supongo que no sé, creo que sí que estaba el vicepresidente, supongo que ahora le tocaba a él ver alguna serie de televisión y poder hacer algún comentario respecto a Twitter, que es a lo que en general se dedica a nuestro gobierno en mitad de la peor pandemia de la historia. Es cierto también que todo puede ser peor. En vez de ver series, como hacen los políticos de nuestro gobierno nacional, siempre se puede hacer la NASA local, que es a lo que se dedican nuestros políticos autonómicos. Es decir, claro, al final todo efectivamente siempre puede ir, cualquier situación desesperada es susceptible de empeorar y a mucho. En este sentido. También decía Jesús que hemos tenido, que efectivamente nos pilló de improviso la pandemia en febrero. Esto ya es discutible, pero siendo discutible o no, lo que no es discutible es que hemos tenido meses y meses para prepararnos. Que sanitariamente nos hayamos preparado es algo más que discutible, simplemente no nos hemos preparado. ¿De acuerdo? Tenemos la misma plantilla de médicos, tenemos los mismos hospitales y si esto avanza, se verán superados una vez más, en ese sentido. Al respecto de qué es lo que había que hacer, hemos tenido el confinamiento más duro de todos los países europeos, con mucha diferencia. Y nuestros resultados son los peores con mucha diferencia. Entonces, el argumento, digamos, utilitarista de suspendamos la democracia, suspendamos los derechos, suspendámoslo todo, porque la salud es lo primero, tampoco se sostiene. Porque nuestro porcentaje es peor que Alemania, nuestro porcentaje es peor que Francia, nuestro porcentaje es peor que cualquier país. La gente sigue insultando literalmente a Estados Unidos y a Trump, pero nuestros porcentajes siguen siendo como mínimo parecidos o iguales en este sentido, ¿no? Entonces, lo que hay que plantear, y es una pregunta de fondo, y con esto acabo. El otro día salía, no recuerdo de dónde, creo que era un economista alemán que decía que España era un Estado fallido, ¿de acuerdo? Yo no lo creo en absoluto, pero en cierto actualmente, pero sí que vamos camino de ello, ¿no? Y el hecho de que en este estado de alarma, además, el gobierno delegue en las autonomías el confinamiento, el caos del confinamiento perimetral, no perimetral, un día, un cuarto de hora, un mes, etcétera, es una muestra de ese caos absoluto en el que se está sumiendo al país y que va demostrando, que es otra cuestión de fondo, que el estado de autonomía sí que es un estado fallido y que seguimos manteniendo de una manera artificial en ese sentido, ¿no? Y insisto, al final, y por esto sí que de verdad acabo, la idea de fondo es que todas estas lo digo por volver al tema esencial del libro, ¿no? El problema de toda esta situación, lo que está demostrando es que el sistema no puede más. Y yo, mientras escuchaba a Jesús, apuntaba aquí una cosa, es que yo tengo un 4K de hace 20 y pico años, ¿vale? Esto es un coche aniquilado, tiene 100 y pico mil kilómetros y me lleva a mañana hasta las oficinas, hace 10 kilómetros y vuelve. Este coche
no funciona. Pero claro, si yo ahora mañana cojo y lo saco a la autopista e intento llegar hasta Madrid, el coche empezará a caerse a trozos. Eso es lo que le está pasando a nuestra democracia occidental. Vivimos una situación de estrés y ese coche, que mejor o peor, con todas sus deficiencias, me lleva cada día a las oficinas haciendo 10 kilómetros, ahora que quiero acá 560 kilómetros y a toda velocidad, no puede. Porque el problema, en realidad, es del coche, es decir, de nuestro sistema ambiental que no da, que no funciona, que hay que evolucionar y que, por tanto, es incapaz de dar respuesta a los problemas que tenemos. Y volviendo de nuevo al tema de que... Te estás extendiendo, Antonio, tendrías que... Sí, perdón, se suprima y se elimine a los diputados, es la idea esta de la existencia de una desconexión total entre políticos y ciudadanía y a la apariencia continuada de la pregunta en esta situación: ¿para qué queremos a toda esa masa ingente de políticos? Gracias. El debate de hoy queremos que sea muy interactivo porque sabemos que llega un momento en el que cada uno de nosotros, cada español, tiene una opinión sobre lo que ha ocurrido hoy, sobre cómo se ha llegado a esta situación, sobre lo que va a venir o no va a venir a continuación. Así que queremos que todos los que estáis ahí al otro lado de Internet participéis y en la medida en que haya preguntas, intervenciones, comentarios, les voy a ir dando paso con prioridad y tanto Antonio como Jesús las comentarán. Aquí la primera que entró es un comentario de Jesús Castillo Ballesteros que decía: este gobierno es un incompetente, desde el principio lo único que ha hecho es recortar libertades. Este es un tema, el tema de recortar libertades, sobre el que creo que es muy interesante hablar porque es uno de los ejes de la discusión en estos momentos. ¿Es importante el recorte de libertades? ¿Es grave? Os dejo sin más a quien quiera intervenir. Jesús. Mira, máxima rapidez, por favor, para que podamos ir intercambiando muchas ideas. Cosas, a ver si puedo, me da tiempo contestar algunas cosas de las que ha planteado Antonio. Y también Jesús Castillo, que está participando con esta pregunta. Bueno, no seré yo quien diga que este gobierno es competente. No tengo elementos suficientes para pensar que este gobierno sea más competente que otros gobiernos. De lo que sí estoy seguro es de que quien nos ha recortado las libertades no es el gobierno. Quien ha recortado las libertades es la pandemia. Es decir, sin pandemia no habrían las medidas que se toman de recorte de las libertades, porque se hace en función de que esto no se propague de la manera tan brutal como se está propagando. Es verdad, y enlazo con lo que decía, es decir, en ese sentido, ¿quién recorta las libertades? El gobierno no. Quien recorta las libertades, quien nos hace estar en casa, quien nos obliga a llevar mascarillas, es un bicho, un patógeno que se llama COVID-19 y que mata a miles de personas. Ese es el elemento fundamental. Si no existiera eso, no habría actuaciones de gobierno restringiendo libertades. La otra cuestión que enlazo con lo que decía Antonio. El estado de alarma suspende la democracia. El estado de alarma no suspende la democracia absolutamente para nada. El estado de alarma fija unas condiciones de restricción de movilidad, básicamente. Y poca cosa más. Es importante porque, como sabemos, la movilidad es un derecho fundamental de los individuos en un Estado libre. Y, por lo tanto, eso es un hándicap. Es un hándicap que se hace en función de una medida profiláctica para evitar que nos muramos todos. Es decir, lo que se hace es imponer medidas restrictivas para que la gente sea consciente de que no se puede hacer lo que se ha hecho desde julio hasta septiembre, que es viva la vida y venga muertos, porque los que mueren es la gente mayor, que es la que menos se mueve, y los que más se mueven son los que no mueren en esta pandemia. Y esos son los que tienen las máximas libertades, y a los que se les recortan libertades son a la gente que más directamente se muere, que son la gente mayor y la gente de riesgo. Me decía Antonio, menos mal que reconocemos que los expertos que parecía que dictaban normas y resulta que los expertos no existen. No, los expertos existen, pero no tienen ni idea. Los expertos existen, pero no tienen ni idea. Y los expertos nos han ido aconsejando
unas cosas de una manera. Yo me acuerdo al principio de todo que nos decían, hay que llevar mascarilla y guantes. Lo dijeron los expertos. Después dijeron, los guantes no, que todavía nos infectan más. Bueno, en fin, es decir, yo lo comprendo. Los expertos no tienen ni idea porque esta enfermedad nos ha superado a todo el mundo. En principio a los expertos, a los virólogos, a los médicos, a los sanitarios, a los enfermeros y como consecuencia de eso, a quien tiene que tomar decisiones, que son los gobiernos en primer término y en última instancia a los ciudadanos que nos hemos pasado la precaución y el cuidado por el forro en la mayoría de las ocasiones. Y es verdad que hemos estado confinados de una forma brutal. Aquí y en muchas partes del mundo, confinados de una forma brutal. Y donde más confinados han estado, y donde más tiempo han estado confinados, y donde han sido más disciplinariamente confinados, ha sido donde empezó el virus y donde hace meses que el virus no ataca nada más que los que llegan de fuera. Un país perfectamente democrático. No, yo estoy hablando de profilaxis, estoy hablando no de recorte de libertades. Yo entiendo que no moverse recorta la libertad, pero chicos, nos movemos y nos morimos. Es decir, que recorta las libertades no es el gobierno, es el COVID. No. Y este gobierno, ya digo yo, no sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Comparativamente con lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Rajoy, con un tema tan importante para el país como era el tema de Cataluña, desde luego este gobierno lo ha hecho fantásticamente bien. Si llegamos a caer en manos del gobierno Rajoy en esta pandemia, esto sería un escándalo absoluto. Y enlazo con lo que decía Antonio de que este país, que ha sido de los más duros en tomar medidas restrictivas, es el que tiene peores condiciones en estos momentos de resultado de pandemia. Gracias. Pero claro, es que hay que tener en cuenta una cosa, es que este es un país, como todos los países mediterráneos, que tiene en la calle la mayoría del espacio social. Y ahí es donde se coge más la pandemia. Esto en Canadá no ocurre. En Canadá no ocurre. Jesús, tengo que darle la palabra a Antonio. Porque son anglosajones. Y esto entre los anglosajones no se da como se da aquí. Y es una desgracia que tenemos como cultura mediterránea que somos y que nos afecta como nos afecta. Y tengo más cosas, pero... Gracias, pero vamos a darle la palabra a Antonio. Recuerdo la intervención de nuestro amigo Jesús Castillo. Lo único que ha hecho el gobierno es recortar libertades. Antonio. Yo lamentablemente estoy bastante de acuerdo. A ver, primero, una puntualización. Cuando yo hablaba de expertos, no hablaba de expertos como una idea universal, del experto. Hablaba del famoso comité de expertos ese que nos dirigía pero que nunca existió. Y del que siempre se han negado a dar ningún nombre porque nunca existió. Y ese era el que presuntamente nos dirigía. Claro, expertos en global seguro que hay y en Nueva Zelanda, pero me refería al famoso comité de expertos. Podríamos centralizarlo, como tú dices que no tenía ni idea, estoy de acuerdo, podríamos centralizarlo en el experto, señor Simón, que ha dicho... Eso en toda Europa. No tenía ni idea. Pero no creo, es posible que en toda Europa, pero no creo que en toda Europa se mantenga no sé cómo definirlo, un personaje como este que ha dicho una cosa y la contraria simultáneamente con toda paz. Por supuesto, nos ha confinado mientras él surfeaba, hacía programas de televisión, pero él también ya pertenece a esa casta protegida por el Espíritu Santo y él se lo podía permitir. Es que a mí eso me parece muy importante porque es una de las claves del problema. Porque fíjate que al final nos comemos y aceptamos el argumentario. Por supuesto, la culpa no es del gobierno. Es de la pandemia y luego de la chusma que se comporta mal. Hombre, claro que sí, ¿sabes? Lo único que les falta es aquello de María Antonieta de no tienen pan, qué pesados, que coman bollos o no sé qué dijo o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Es que están en esa línea. Pero el problema de fondo es que inevitablemente con unas restricciones que no responden de verdad a ninguna razón teórica, e insisto, no podemos argumentar que es la culpa de los ciudadanos, que si somos mediterráneos.
hombre, un poco más de seriedad. Igual el gobierno ha tenido algo que ver a favor o en contra, porque, hombre, si el gobierno no sirve de nada, entonces, si el gobierno es neutral en esta situación, sinceramente, que se vayan a casa y como mínimo ahorrémonos el dinero. Porque claro, si en realidad solo hay pandemia y ciudadanos, ¿para qué queremos al gobierno? Hombre, por favor. Entonces, y al final, fíjate que ¿Quién aplica medidas? ¿Quién aplica el estado de alarma? Acabo enseguida. Nos ponemos tanto el argumentario este del recorte de libertades que acabamos poniendo como ejemplo al país que ha generado la pandemia y que, bueno, dicen que han acabado con ella, pero en cualquier caso, hombre, es un modelo brutal de exterminación de cualquier tipo de libertad. Y yo he estado en China y puedo hablar de ello en primera mano. De primera mano, en ese sentido. Pero insisto, a mí me gustaría ir al tema de fondo, al tema del coche. Es decir, claro que ni siquiera que el gobierno no tiene culpa de que haya pasado la pandemia, pero el problema no es el gobierno, es el sistema que genera un gobierno incapaz cuando las cosas se ponen complicadas. Porque es el sistema que... En todo el mundo, el gobierno de todo el mundo. Yo he hablado de Occidente, porque los otros gobiernos no merecen, digamos, ni la duda, porque directamente no son ni siquiera democráticos. Es decir, el problema es que el mundo occidental tiene un problema, y es su problema, y que ha puesto en evidencia el coronavirus, es que su deriva es hacia el totalitarismo. Y eso es así. Y cuando digo totalitarismo hay que entenderlo bien. Es un totalitarismo, efectivamente, de la China, de absoluta libertad económica. Y si se quiere, incluso un modelo incluso franquista, por ese sentido, de absoluta libertad económica, libertad para hacerlo todo, excepto para lo político. Porque lo político queda reducido a los partidos profesionales, llenos de profesionales que generan casta, que pueden reunirse en la fiesta del español porque son políticos y están por encima del resto. Y ese es un problema fundamental, el problema que pone de relieve la pandemia, más allá de la absoluta ineptitud de un gobierno que pone a un filósofo en el Ministerio de Sanidad sin saber lo que era la hidroclorotacida, que pensaba que era el extremo izquierdo del español. Entiéndeme, por poner solo un ejemplo, el problema de fondo es esa deriva totalitaria de un sistema que debe evolucionar y que debe preguntarse si puede. Rousseau ya habla, corchó, de que en un sistema de partidos las instituciones tienen intereses privados y no se pueden preocupar del bien común, sin filosofía, sin ética. Y por tanto, con lucha absoluta por el poder, la democracia occidental, los partidos políticos y los políticos profesionales se han convertido en parte del problema. Y esto es una evidencia. Y es una evidencia que en un país como España, repleto de cargos y cargos y cargos inútiles y absurdos, son un problema. Y yo creo que este es el problema de fondo, porque la clase política va a resistirse a sangre y fuego a este cambio político, a esta evolución de la democracia. Porque lo que va de su, dentro de cada institución, es la defensa de la institución y, por tanto, lo que va de su es la defensa del mantenimiento del poder a cualquier precio. Y por eso cualquier político dirá blanco o negro por encima de sus ideas, si es que las tiene, porque se está jugando su salario, porque son profesionales. Y este es el problema de fondo de la democracia occidental. Hay que volver a repensar la democracia occidental, hay que volver a replantear la participación ciudadana, la democracia occidental, que no puede seguir en manos de personas profesionales, profesionalizadas, sin carreras profesionales, sin ningún tipo de experiencia, dispuestos a todo para mantenerse en el poder y que no van a hacer nada por nosotros. Porque a cualquier ciudadano español, los tres que estamos aquí reunidos o los que nos están escuchando también, si les preguntamos si nos creemos de verdad que cualquier político profesional busca el bien común, le da la risa, si es honesto consigo mismo. Y ese es el problema de fondo de la democracia occidental. Y para eso hay que cambiar, obviamente, los políticos, pero sobre todo el sistema que genera esos políticos. Gracias, Antonio. En relación al tema de las libertades, pero también al tema de cómo los países asiáticos la han enfrentado, que es uno de los grandes dilemas y que habéis sacado ahora en algún momento. Estos días pasados el filósofo coreano Byung-Chul Han, muy de moda en los últimos años,
decía que venía a decir en un artículo publicado en El País que el mayor civismo de los surcoreanos y de los japoneses y de los pueblos del sudeste asiático les ha hecho contener el virus mejor, que allí trabajan con datos y mascarillas y aquí el liberalismo es más dado a potenciar el egoísmo individualista y que por eso están venciendo más al virus. ¿Hay algo de esto? Porque es un hecho que en esos países la afectación está siendo menor hasta donde sabemos. Pero me interesa cómo afecta eso. O sea, puede ser que el liberalismo occidental, el Estado social y de derecho tenga más dificultades para enfrentarse a un enemigo tan escurridizo como este. No, fíjate, porque de nuevo, perdón que me adelante yo, Jesús, de verdad, pero es un tema que enfada, porque el dilema entre salud y libertad es un dilema falso. Es evidente que en el mundo asiático la idea de libertad personal es una idea mucho más vaga que en Occidente, porque la idea de libertad personal es occidental, porque la idea de dignidad personal es occidental, porque la idea de que todos los hombres son iguales, independientemente de su cargo o situación, es occidental y de hecho cristiano. ¿De acuerdo? Y es algo a lo que los occidentales no podemos renunciar. Jesús decía, somos mediterráneos. Somos mediterráneos y a mucha honra y a mucho orgullo. Porque yo tenía un viejo profesor que decía, el mundo se divide en dos tipos de personas. Las que fueron romanizadas y los bárbaros. Y puede parecer un poco salvaje, pero algo de esto hay. No podemos renunciar a eso. Y claro que para nosotros es más difícil, gracias a Dios, porque, digamos, nos queda algo de ese resto de idea cristiana, occidental, griega, de que el hombre es un individuo, de que tenemos libertades, de que todos somos iguales y que esto no es un ordeno y mando. Claro, esto, por supuesto, en Asia o en África lo ven más lejos porque han recibido y han importado en un mundo global como este la tradición occidental. Con esto, y ojo, con esto no quiero decir que la filosofía asiática, el pensamiento asiático, africano, etcétera, sea inferior. Esto son cuestiones diferentes. El pensamiento asiático es profundísimo y tan profundo como el occidental. Simplemente digo que se basa en ideas diferentes y que la idea de que, por resumirlo, todos los hombres somos hermanos es una idea cristiana y occidental. Esto es así. Decir que se combate al virus con dictadura y con recorte de libertades, hombre, yo lo discuto, porque personalmente, por ejemplo, es evidente que no me creo los datos de China, por ejemplo, pero claro, es un falso dilema, porque si para vencer al virus hemos de renunciar a la esencia del ser humano. Pero él no decía exactamente eso. Sí que es verdad que esa idea que tú dices también trasluce en muchos debates, pero él venía a decir que el ciudadano de Corea o de Japón, que no son dictaduras, en China sí, Corea, Japón no, es más cívico y está dispuesto más a sacrificarse por el bien social que nosotros, donde entre nosotros va a primar más el deseo de la libertad individual, ¿no? La búsqueda de los objetivos individuales. ¿De verdad alguien se cree, perdón, y con esto ya acabo, que los chinos no son individualistas, agresivos y liberales? ¿Y que en la sociedad china no prima los egoísmos individuales? Quien piense eso no ha pasado ni cerca por China, ni conoce la sociedad china. Y ahora ya dejo de hablar a Jesús, que no le dejo hablar ningún momento. Yo no he estado en China, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tantas veces se ha dicho de los anglosajones, ¿no? Los anglosajones son distintos a los mediterráneos, básicamente, porque se han educado en una cultura del reformismo cristiano, de Lutero, de Calvino, etcétera, que fijaba unas responsabilidades individuales que no fijaba la Iglesia Católica. Es decir, en ese sentido, nosotros sí que somos más propensos un poco viva la Virgen, a la poca disciplina y a la poca autorresponsabilidad personal por cultura y porque la Iglesia Católica te dejaba pecar y te absolvía en cuanto le explicabas 4 chistes en una camarilla cerrada al cura con faldas, ¿no? Bueno, eso ha sido así. En lo que es la cultura calvinista, anglosajona, luterana, esto ha sido muy distinto. Es decir, siempre se ha hablado
incluso en Europa, o sea, no hace falta irse a Oriente para explicar que son más responsables, son más disciplinados, son más, yo diría que más autorresponsables. La responsabilidad es una cosa que forma parte de la cultura social y por lo tanto de los estados, cosa que en el mundo mediterráneo no pasa tanto. Decir, por ejemplo, que los orientales en general son más sumisos, porque en definitiva los coreanos vienen a decir eso, somos más disciplinados porque somos más sumisos. Bueno, hay de todo como en botica. Decirles a los japoneses que son sumisos. Los japoneses es una potencia imperialista como lo han sido todas las potencias occidentales y son totalmente orientales, es decir, que eso... Sí. No, si lo que desconocen es la idea de libertad personal. No tienen la misma idea de libertad personal que nosotros. No es cierto, pero lo que tampoco es cierto es que allí se haya resuelto el problema. Yo me acuerdo que en pleno julio, el principal país donde había más pandemia y más complicación era Corea del Sur. O sea, Corea era un caos en aquellos momentos. Hoy se ha resuelto, pero entonces era un caos. ¿Por qué fue un caos en aquellos momentos? Porque esta pandemia no tiene... Nadie la conoce, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cómo aplacarla. Y hay solamente una cosa que la reduce y la aplaca, que es que la gente no se mueva de donde está y tenga contacto con los demás. Porque esto se infecta de persona a persona. Cuantas menos relaciones tienes con las personas, menos problemas de contagio y, por lo tanto, más aplacada se queda la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las aplicaciones de restricción de derechos de movilidad son lo que cura el problema de la pandemia, queramos o no queramos. Y el que lo aplica de una manera más tajante y más disciplinada y más autoritaria tiene éxito. Y el que no lo hace, pues no tiene tanto éxito. Y es que estos son datos. O sea, es que esto es que estos son evidencias. Es que todos los países tienen regímenes diferentes, culturas diferentes, y todo el mundo funciona un poco de acuerdo con su propia tradición, su cultura, su sistema de Estado, pero la pandemia no conoce de sistemas, de culturas. La pandemia afecta a todo el mundo por igual porque se infecta de humano a humano. Y lo que se ha hecho ha sido, en la medida de las posibilidades, restringir derechos para evitar que eso sea un caos. Y yo sé que eso es complicado, que no se ha hecho muy bien en todos los casos, que no se ha sabido explicar, pero lo que tenéis que coincidir conmigo es que el gobierno siempre lo ha hecho mal en este país. Cuando ha hecho una restricción, porque restringía. Cuando no manda lo suficiente, porque no manda lo suficiente. Cuando cuenta con las autonomías, porque cuenta con las autonomías. Cuando no cuenta, entonces se le critica porque no cuenta. Es decir, sistemáticamente se ha criticado al gobierno para buscar un culpable, porque somos incapaces los humanos, y en eso te doy bastante la razón, Antonio, somos incapaces de pensar que tenemos buena responsabilidad de lo que nos ocurre en todos los casos. Y los sistemas políticos no son más que una prolongación de nuestra realidad. Y somos nosotros los que votamos a esta gente. Yo soy inocente. Bueno, sí. Tú no votas. No los he votado. Dejadme, ahora que habláis... Pero que tú no votes no quiere decir que tu parte de soberanía no está en un lugar donde tú no tienes decisión. Bueno, ahora no está porque acaba de ser cerrada la sede de la soberanía popular durante 6 meses. No acaba de ser cerrada. El Parlamento no está cerrado, el Parlamento sigue funcionando y cada 15 días se va a discutir sobre cómo evoluciona el estado de alarma. Y de aquí 4 meses el gobierno ha decidido, sin necesidad de pactar con nadie, porque para pactar tendrían que haberle votado favorablemente y no le han votado, ha decidido que el 9 de marzo se discute qué se hace con el estado de alarma. Que el insisto, 9 de marzo. Sí, que insisto, restringe libertades. Pero es que no hay manera de acotar la pandemia si no se restringe la movilidad. Y en China lo que hicieron, acertada o desacertadamente, y teniendo en cuenta los principios de autorresponsabilidad o el imperio de la ley que aplicaban allí, lo que se ha hecho allí ha sido, primero resolvemos el tema sanitario y luego nos ponemos a trabajar. Y aquí eso no se ha hecho. Aquí se ha hecho, vamos a trabajar
y resolver el problema sanitario. Y ya se ve que es imposible, porque para ir a trabajar la gente tiene que coger el transporte público, se contacta con todo el mundo y encima en verano la gente no se queda en casa ni que los maten. Y en invierno tampoco, porque hoy mismo me invitaban a ir a buscar bullets. Coño, y es que, porque buscar bullets en la montaña no te infecta, ¿no? Claro que no. En la montaña, ¿no? Claro, pero cuando terminas que introduzca... te reúnes con los que han cogido bullets, ¿no? Entonces, ahí es bueno, es que somos así. Y yo, eso... Estamos hablando de la situación española, hemos vuelto a... Otra vez Jesús Castillo nos dice, pero lo pongo ahora porque está a lo mejor relacionado con la situación de España. Dice, España encabeza el ranking de contagios, por un lado, y está a la cola de la recuperación económica en comparación con el resto de los países avanzados. Es que es eso. Antonio. Dejadme solo apuntar dos cosas. Eso es así, con datos en la mano. No, eso no es así, con datos en la mano. Hombre. Jesús, con datos en la mano no encabezamos el ranking de contagios, perdonad. Está Estados Unidos por delante y la India por delante, por lo menos, en estos momentos. Decir, en porcentaje yo diría que en porcentaje España y Estados Unidos están igualados. Pero es igual. Estamos el tercero. Brasil también. Estamos en la cola de la recuperación económica. Que no. Hombre, tenemos la mayor caída del Producto Interior Bruto de Europa. ¿Sabes? No, perdona, mírate el ranking de los países europeos y... Míralo. Mira, yo hoy precisamente hablaba con un compañero polaco. Me decía, estamos muy preocupados porque nuestro Producto Interior Bruto ha caído un 4%. Y le decía, hombre, no os preocupéis, brindad, porque el nuestro pasa de los 2 dígitos. Pero centrándome en la cuestión de... Mirar los datos de Colombia o los datos de Perú o mirar los datos de... No puedes compararte con Colombia y Perú. Hemos de compararnos con Alemania. Que la idea es compararse con Alemania. De la recuperación económica en comparación con los países avanzados. Claro, si consideramos que Colombia hemos avanzado, pues claro, sí. Hombre, es que Perú o Colombia no son países exactamente avanzados, pero yo por volver y centrar la cuestión y por volver al tema, y con esto me gustaría acabar el tema de la pandemia, porque yo creo que el tema es más profundo, pero es evidente, por ejemplo, que las restricciones en Alemania han sido menores y los resultados mejores, ¿de acuerdo? Probablemente, entre otras cuestiones, porque su sistema sanitario tenía muchos más recursos y no estaba, y digamos, tenía mucho más margen para estresarse que el español, con la misma metáfora del coche. Esta es la cuestión de fondo. No el mejor comportamiento de los alemanes frente a los españoles. Porque fíjate que otro día salía la noticia de que ahora los alemanes estaban planteando que el uso de la mascarilla fuese obligatoria en las calles peatonales, porque hasta ahora no lo era. Imagínate, es decir, los controles son mucho menos, pero su sistema sanitario es mucho poderoso. Porque otra cosa que nos han vendido... Y también ha habido protestas contra el gobierno. Sí, claro. No, está claro. Pues fíjate, imagínate si hubiesen aplicado... la mascarilla. Claro, pero imagínate si hubiesen aplicado las normas que nos han aplicado nosotros. Quiero decir, pero al final, durante años nos han convencido a través de propaganda que teníamos el mejor sistema sanitario público del mundo y se ha demostrado que no, que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario con muchísimas carencias de recursos y lo que es el más, por así decirlo, garantista o probablemente el que permite más acciones a las personas enfermas. Pero, obviamente, nuestro sistema sanitario es un coche viejo que se cae a trozos y que la gente lleva sin invertir. Y eso no es demagogia de izquierdas o de derechas, porque tanto las izquierdas como las derechas han recortado el gasto sanitario, en ese sentido. Pero yo solo quería hacer 2 apuntes. Cuando se hablaba del egoísmo, la pandemia no la van a arreglar los chinos ni la han arreglado porque nadie se cree sus cifras, ¿de acuerdo? La pandemia, curiosamente, y ya se me puede acusar de procapitalista, pero curiosamente la pandemia la va a arreglar el egoísmo. Porque al final el sistema capitalista, el liberalismo, se basa en la idea de que el egoísmo individual favorece a la sociedad. Y la pandemia la van a resolver, curiosamente, no universidades públicas, no gobiernos centralizados, sino empresas privadas que por interés económico van a proporcionar una vacuna que va a acabar con la pandemia. Con lo cual se demuestra que no es la disciplina, que no es el fin de las libertades, sino que es justo lo contrario. El epicentro de las libertades económicas, que son las empresas privadas, a través de las vacunas de AstraZeneca, de Moderna, etcétera, las que de verdad van a acabar con la pandemia. Que es lo mismo que pasa
sistemáticamente en la historia de la civilización. Es decir, porque, insisto, a casi nadie, yo incluido, le gusta el sistema capitalista, pero es evidente que esa idea del egoísmo y del motor económico es la que acaba solucionando todos los problemas, porque vivimos en un mundo globalizado. Creándolos. Creándolos. Bueno, sí, pero vivimos en un mundo globalizado occidental, no asiático ni africano, con valores occidentales, economía occidental y con mejoras en el estatus social que todas han venido desde Occidente. Y eso es algo además que no debemos olvidar. Yo hoy he puesto un tuit al respecto. Hoy, el día en el cual ha vuelto a ser atacada una iglesia cristiana en Francia, por personas que no comparten nuestros valores ni nuestra tradición y que sí que son un peligro para la democracia, ¿de acuerdo? Probablemente estas personas que han atacado en la iglesia también podrían ser considerados como muy disciplinados en ese sentido. El mismo día, bueno, creo que fue ayer, que el exministro de Malasia colocó un Twitter diciendo que los musulmanes tenían derecho a matar a millones de franceses y que no lo iban a hacer porque ellos eran mucho más bondadosos. En el sentido de decir, claro, es justamente esto que parece que atacamos, que es nuestro sistema de tradición y libertades, lo que nos ha colocado aquí y lo que nos salvará a través del egoísmo, incluso si se quiere, y estoy dispuesto a aceptarlo, de la avaricia de esas empresas, en este sentido. Y además, yo doy otro dato para reflexionar sobre, y vuelvo a lo mismo porque yo creo que la no es del problema, del sistema político, del estatus de los políticos y del estatus del sistema. Se ha dado el precio de la vacuna, que no llega a los 2 euros, ¿de acuerdo? España gastará probablemente para acabar con la pandemia, y para acabar de verdad con la pandemia, para solucionar este problema mayúsculo, probablemente el mayor problema que ha tenido después de la Guerra Civil España, gastará 75 millones de euros, 80 millones de euros. No llegará a 100 millones de euros. Este debe ser el presupuesto que tiene cualquier consejería autonómica para potenciar la defensa del género de no sé qué en no sé qué ramo. Es decir, salvaremos la pandemia con menos de 100 millones, que es algo que cualquier semigobierno autonómico gasta en clips. Y esta es la reflexión que hay que hacer. ¿Por qué permitimos que se gaste eso en clips, en basura? ¿Y cómo arreglamos eso? Porque esta es la génesis del problema que tenemos ahora, en ese sentido. Y esto es lo que hay que cambiar, insisto. Evidentemente son unos incompetentes y esto solo se puede defender lo contrario por pura ideología. Son unos incompetentes. Y no vale decir que nosotros también lo seríamos, pues seguramente. Pero claro, esto no vale decir. La cuestión de fondo que deberíamos reflexionar es esa. Vamos a acabar con la pandemia por el interés particular, por el egoísmo beneficioso del sistema capitalismo y por un coste que yo qué sé, que cualquier departamento ridículo, por poner el ejemplo, yo qué sé, la NASA catalana esta ridícula, va a gastar en hacer el ridículo. Esto es lo que tenemos que reflexionar. Lo que decíamos, fíjate que en un punto te doy razón. Dicen que decíais que acusaba de ser sumisos a los japoneses, a los coreanos. No. En realidad, no hay una población más sumisa que la española. Entiéndeme, que está permitiendo este derroche absurdo de una clase política mientras nosotros miramos la televisión. Es decir, y permitimos que nos confinen, nos reconfinen, acaben con nuestros negocios. Yo estoy de acuerdo. En esto que tú dices, estoy de acuerdo y invito a la gente a que reflexione por qué somos así en España. O sea, nosotros en España somos bastante sumisos, es cierto. La mayoría de la población es bastante sumisa. Porque el franquismo se encargó de eliminar físicamente a todo aquello que no era sumiso. Es decir, toda la insumisión de la cultura tradicional española durante todo el siglo XIX hasta la Guerra Civil se encargó de eliminarla físicamente el franquismo. Mató a toda la gente que movía un dedo y dejó vivos, para que se reprodujeran, a todos aquellos que han sido nuestros padres y nuestros abuelos, la inmensa mayoría. Y de ahí no salen más que sumisos. De una cultura sumisa donde se cargan al insumiso físicamente y lo eliminan, lo que queda es la gente que votamos lo que podemos votar.
eso, no, esto, y alguno que se rebota como tú, que, bueno, claro, es que alimenta la esperanza. Yo cuando murió Franco tenía 7 años y por tanto todas estas llamadas a Franco a mí solo me recuerdan los libros de historia, porque sí, yo que no soy sospechoso. Lo que dicen los libros de historia es eso, que se cargaron a todo aquel que tenía un espíritu de rebeldía en el alma. ¿Sabes lo que pasa? Y acabo. Solo un paréntesis. Esta idea no se sostiene históricamente. Es una frase. No se sostiene históricamente porque unos 100 años antes de que empezase la dictadura franquista, Fernando VII recorrió España empujado no por mulas, sino por ciudadanos que mientras empujaban el carro gritaban «Viva las cadenas». Es decir, que la historia de la sumisión española 100 años después, años y años. 100 años después, los obreros fabriles de Cataluña y los obreros agrícolas de Andalucía no se dejaban toser por los caciques ni por los industriales, por los empresarios de la industria. Esto sería otro debate, pero tampoco sería... Después, sí. Nada más 100 años después. Dejadme que vaya hacia un tema que habéis planteado y que me ha parecido interesante en relación a otros anteriores, y creo que lo ha dicho Jesús. Sí, los expertos existen, pero no tienen ni idea porque esta enfermedad nos ha superado a todos. Y yo en relación a eso os quería preguntar, porque en el libro además habláis sobre todo de la técnica, la tecnología. ¿Esta epidemia está suponiendo o estamos viendo un fracaso de la ciencia? Porque ahora la ciencia lo va a resolver, como ha dicho Antonio, pero lo que está ocurriendo ahora es lo que ha comentado Jesús. O sea, los expertos, ya esto antes no se decía, pero ahora ya pues casi que es moneda común, es decir, los expertos no tienen ni idea. Claro, ¿Es un fracaso? ¿Hay un fracaso de la ciencia? Fijaos en una cuestión, ¿eh? Aquí la pregunta tiene una doble variante. Es evidente, de un lado, que ante una pandemia la gente, todos hemos mirado hacia la ciencia en busca de una respuesta, ¿no? En ese sentido. Y es evidente que todos tenemos la conclusión de que al final no tenían ni idea. Pero fijémonos que incluso hace poco hubo un manifiesto de científicos atacando al gobierno y a las instituciones por incompetentes. Y yo estoy de acuerdo con parte de ese manifiesto, pero cuidado, incluso en los momentos de más desbarajuste sobre qué era la pandemia, la ciencia ha mantenido su idea altanera, digamos, su mirada orgullosa hacia el resto, ¿de acuerdo? Sin ser capaces de admitir que ellos tampoco tenían ni idea. Porque eso lo que desvelaba es que este nuevo Dios por el que hemos sustituido al Dios de nuestros padres, al Dios de Jehová, que es el de la ciencia y de la tecnología, sorpresa, no tenía todas las respuestas. Más allá, si aparcamos el tema político, la pandemia ha puesto a descubierto dos cosas. Para mucha gente puso al descubierto que moriremos. Gran novedad que parecía haber olvidado casi la mayoría de la población. De repente todo el mundo descubrió que iba a morir. Increíble sorpresa. Y el segundo gran descubrimiento que hizo la gente es que la ciencia no es una religión, no tiene todas las respuestas y ni siquiera, como ya explicó Popper, puede probar aquello que afirma. Pero fíjate que eso los científicos son incapaces de admitirlo en ese sentido. Por eso viene bien para, dentro de este horror, la pandemia ha colocado la ciencia en su puesto, que es unos conocimientos pequeños en los que hacemos lo que podemos. Y como diría, por de nuevo Popper, la ciencia nunca nos acerca a la verdad, sino que nos aleja de la mentira. Y eso, enmarcándolo con la tecnología, tiene la cuestión evidente de que, de la misma manera que hemos convertido la ciencia en una religión, la otra religión es la tecnología, profundamente deshumanizadora y que nos llevaría a la idea, que es otro tema a debatir en una cuestión como esta, es qué papel debe tener la tecnología en la reforma del sistema democrático. Porque otras las cuestiones de fondo, yo intento buscar las cuestiones de fondo más allá del puro matiz actual, y es que seguimos con un sistema inventado hace muchos siglos y no hemos adoptado en realidad ninguna de las posibilidades que nos admite la tecnología. Nadie, no sé si hay alguien que haya escrito más cosas en contra de la tecnología que yo, ¿de acuerdo? Pero la tecnología es un hecho que no se va a mover de aquí y que, como tiene una lógica propia, va a seguir avanzando. Y la política no puede ignorar a la tecnología.
y la política ha de adaptarse a la tecnología. Pero de nuevo, otra vez, chocamos con la casta política que no está dispuesta, porque casualmente hemos visto que ahora ya se van a perseguir el presunto delito de odio en las redes sociales. No queda claro quién decidirá lo que es un delito de odio o no, pero se perseguirá. Lo de perseguir se perseguirá. Ya ha quedado claro que hay que perseguir las fake news, ya ha quedado claro que todo aquello que signifique abrir el cauce de la ciudadanía y romper el tapón de la política, a priori, de entrada, será perseguido por la política. Hombre, pero es que no puedes meter en ese paquete las fake news. Las fake news es una intoxicación. Y las intoxicaciones no son participación ciudadana pura y dura. Son ganas de interpretar la realidad para hacer daño. Eso son las fake news. Por lo tanto, eso no es participación, eso es otra cosa. Yo creo que hay que ser dialécticos y no mitificar nada. Como buen marxista, claro. Claro, y no hay que mitificar nada. Y tampoco hay que mitificar a la ciencia. Pero yo me gustaría recordar que las pestes negras que hubo y que sufrió el mundo occidental y el oriental durante siglos, especialmente los siglos XIII y XIV, se moría la gente a espuertas, para entendernos. La población disminuyó una barbaridad en momentos en que la población era de escasos millones en Europa. Y por a partir de la evolución de la ciencia y de parte de la tecnología científica en el siglo XIX, finales del XVIII, primeros del XIX y durante todo el siglo XX, hemos conseguido poblar la Tierra hasta el extremo de llegar a 8.000 millones de habitantes, que somos ahora, que somos una barbaridad. Pero no estoy seguro de que eso sea un éxito, ¿eh? No, yo tampoco no pienso que esto sea un éxito, pero a ver quién es el guapo que se quiere suicidar porque seamos muchos. Es decir, claro, somos muchos porque se vive mejor y se muere menos. Y eso no lo discute nadie. Y eso tiene una justificación, que es que la ciencia y la tecnología han ayudado a esto. Fundamentalmente han ayudado a esto. Pero claro, no tiene todas las respuestas, ni es el sustituto de las grandes preguntas. No hay que mitificarlo esto. No se puede mitificar esto. Pero, hombre, el contenido bondadoso para el futuro de la humanidad que ha jugado la ciencia y la tecnología, creo que vale la pena destacarlo. Y hay un elemento... bueno, pensaba que tenía... Es una invitación a la participación. Es una llamada a esto. Bueno, no, hay una cosa que yo quería explicar un poco, pero ya me he perdido con el de esto. Lo retomo inmediatamente cuando vamos a hablar, porque es que había un tema concreto que quería... Bueno, yo solo quería hacer un apunte sobre el tema de las fake news. Mira, las fake news han existido desde siempre. Sí, siempre. Claro, una de las ventajas, por ejemplo, de ser católico, es que, claro, la Iglesia ya inventó las fake news, creo que fue en el siglo IX, cuando se inventó la Donatio de Constantino, el documento por el cual Constantino había entregado al Papa el Imperio Romano de Occidente. ¿De acuerdo? Bueno, el documento se escribió 5 o 6 siglos después de que muriese Constantino, pero estos son pelillos a la mar. Entiéndeme, esto ha existido siempre. Entonces, este afán de descubrir el Mediterráneo de la modernidad es un poco ridículo. O sea, lo que hay no es una persecución de la fake news. Lo que hay, no nos engañemos, no es una persecución del bulo. Lo que hay es una persecución de que no sean los canales habituales controlados por los medios políticos los que decidan el devenir de la política. Eso es así. Porque, ¿qué pasa? Que antes de que no hubiese redes sociales no había intoxicación. Hombre, lo que pasa que era una intoxicación institucional, controlada, que convertía, y en vez de fake news, lo que teníamos era fake democracia. Porque había personas o partidos que nunca podían alcanzar el poder por este control de los medios de información. A mí me parece muy interesante la deriva que has hecho, porque hemos empezado hablando de lo mal que lo había hecho el gobierno, para pasar al análisis de las debilidades estructurales que tiene la democracia occidental. Este es el tema. Y muy concretamente la española. Y en eso estamos muy de acuerdo tú y yo. En ese aspecto yo creo que hay que estar de acuerdo. Efectivamente, adolecemos de muchos conflictos estructurales en el sistema democrático occidental, y ya no digamos en el español, que viene de donde viene.
y viene de donde viene sin haberse curado el origen, porque el problema mayúsculo que tenemos nosotros, que gracias a los gobiernos de izquierdas a lo mejor se puede ir resolviendo con el tiempo, si es por los gobiernos, no olvidemos, la derecha de este país es la misma derecha que originó el franquismo. No ha cortado con ese... No ha cortado con ese... Todos los izquierdistas son nietos de franquistas. No te estoy hablando de quiénes son los izquierdistas y los derechistas. Te estoy hablando de la derecha como organización de este país. Son los hijos de los franquistas de toda la vida. No olvidemos, quien refundó el PP, que antes era Alianza Popular, fue Manuel Fraga Iribarne, que fue ministro de la dictadura de muchísima importancia en los años 60 porque cambió el país y le dio oxígeno al franquismo cuando estaba agotándose. Y estoy hablando de los años 60. Pero es el mismo personaje. Manuel Fraga Iribarne es el señor que dio lecciones de cómo había que hacer política a José María Aznar. Y José María Aznar está todavía hoy dando lecciones de cómo hacer política al amigo Pablo Casado. Esa es la derecha de este país. Y esa derecha es un lastre que impide el desarrollo democrático hacia un futuro que nos podamos sacudir. Pero Jesús, que no. Es evidente. Es que eso es evidente. Mira, es que hay un problema. Ver eso es no querer ver de dónde salen las cosas. Mira, es que hay una cuestión primaria. En el siglo XXI, en el 2020, en Occidente, mantener el discurso teórico de que existe una diferencia real entre derecha e izquierda es insostenible intelectualmente. Y si en el siglo XXI, en el 2020, existe alguien de derechas y reaccionario, es la ultraizquierda y es Podemos. Esos sí que son de derechas y reaccionarios, porque solo miran hacia atrás. Es que claro, mira, en el siglo XXI, de la misma manera que hay que cambiar y para evolucionar y mejorar la democracia, hay que acabar con este discurso, digamos, insostenible intelectualmente de derecha e izquierda. Eso ya no existe. Pasó a la historia. Esto es una cuestión del siglo XIX. O sea, los de izquierda que cada vez os vais más a la derecha y a la reacción, tenéis que cambiar de siglo, pero tenéis que saltar uno por en medio porque os habéis dejado el 20 por en medio. En el siglo XXI ya no se puede hablar de eso porque ya no hay diferencias de facto de derecha e izquierda tal y como te gusta la ley. Antonio, es un convencionalismo que sirve para entendernos. No, es que justo ahora lo único que crea es confusión. Porque ya no existe eso. Todo el mundo sabe que hay gente que actúa más para beneficiar intereses de la gente que tiene más recursos, más capacidades, más oportunidades. ¿Quieres decir como el gobierno actual, que va a poner el 80% de la carga impositiva a los humildes? Estoy de acuerdo. Pero es que es como la derecha actual en la izquierda. Es que eso que estás diciendo no es cierto. Coño, no es cierto. Salió publicado ayer, Jesús. ¿Y en qué periódico salió publicado? Todos. No salió publicado en todos los periódicos. Bueno, creo que en ese que se han inventado virtual de la novia o amiga del vicepresidente no ha salido, pero en el resto sí. Bueno. Claro. O sea, es que es un escándalo. Ahora te lo digo, ahora hablando en serio, hay que cambiar la idea. Mira, en el año 2020 no hay alternativa al capitalismo, no hay alternativa a la democracia occidental y no hay alternativa a la tecnología. La cuestión del año 2020 es que economía, tecnología y política se han fusionado. Y en esa fusión, que no tiene nada que ver con el siglo XIX, donde se creía que el capitalismo iba a colapsar, ¿de acuerdo? En esa fusión ya no cabe derecha e izquierda. Lo que cabe es avance y retroceso. Toda la izquierda está en fase de retroceso porque mira hacia atrás. Y lo que cabe es qué hacemos con la tecnología, qué hacemos con esta economía, qué hacemos para que la economía no se coma los derechos individuales. Derecha y izquierda, ¿de qué estáis hablando? Que la izquierda mira para atrás y yo creo que no es cierto. Es decir, primero que la izquierda, como tú bien dices, no es nada. Es decir, es un convencionalismo la izquierda. Pero todos sabemos cuando hablamos de izquierda de qué estamos hablando.
Yo Entonces, no, yo debo ser un ignorante porque no. sí, hombre, pues está clarísimo. O sea, Bien. cuando tú hablas de izquierda, estás hablando... ¿Podemos ser la izquierda? Hombre, sin duda alguna. O sea, Podemos sin es duda la alguna. pura reacción. Vox es la derecha. Es que, claro, en las preguntas... O sea, nos tenemos que entender con las palabras. No, es que no hay derecha ni izquierda. Lo que hay Bueno, que ver es, porque ese lenguaje hay que superarlo y sustituirlo para entendernos. yo estoy de acuerdo, pero hay que captar el mensaje que hay detrás de esta palabra. Ya sé que es un convencionalismo, pero entendamos el convencionalismo. La derecha representa el poder del conservadurismo, de la reacción, de lo que impide que la sociedad pueda avanzar sobre aspectos que mejoren a la totalidad de la población. Porque es evidente que todo avanza y todo funciona. Pero la derecha a lo que aspira es a mantener estructuras de poder que se autofuncionen, se retroalimenten. Jesús, si alguien aspira a mantener estructuras de poder, es la izquierda convencional. Antonio, los estados del bienestar, sí. ¿quién los hace? ¿Quién los construye en la Europa de posguerra? Son todos de derecha. Eso es una realidad. No es verdad. No es verdad. Los estados del bienestar no los... Así que Inglaterra, Alemania, están todos gobernados por podemitas y yo no me he enterado. No, he de volver a repasar los libros de historia. Pero los estados del bienestar son... No, yo te entiendo. Y cuando hablas de bienestar, te refieres a Venezuela, el Chad o Zaire. Porque, estáis muy, muy interesante, pero que creo que va a resultar difícil que no os sigáis interrumpiendo a toda costa. Entonces, yo creo, ahora llevamos ya más de una hora. Sí, os ha galvanizado más, os ha apasionado más esta discusión de derecha e izquierda casi que la propia de la pandemia en algunos momentos. Pero bueno, vamos a aprovecharlo. Yo estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas de crítica social en todos los aspectos. Lo que pasa es que cuando yo hablo de derecha e izquierda hablo solamente para que nos entendamos. O sea, son elementos y sé perfectamente que todo eso es muy complicado, que es muy indefinido, que es verdad que no se puede hablar de derecha estructural y de izquierda estructural, que las cosas son muy movibles, estoy de acuerdo. Pero, hombre, la idea sí claro, Jesús. La idea sí que yo pienso que hay que tenerla clara para entendernos. Y claro, es que si decimos, es que todo es igual. No, todo no es igual. Es que la socialdemocracia inspiró el estado del bienestar en Europa y eso no lo hizo la cristianodemocracia. Lo hizo la socialdemocracia, son cosas distintas. Es que hay que entenderse. Dejadme que avance o que plantee una pregunta final, porque eso, llevamos ya más de una hora de debate y yo creo que es... Sí. Estáis tan apasionados que no os habéis dado cuenta. Nosotros seguimos hasta mañana. Exacto, sí. Sí, no lo dudo. Hay mucho sobre lo que hablar en realidad de este tema. Para vincularlo con el contenido de vuestro libro, de Son demócratas las abejas y sobre todo con la democracia en la época del coronavirus, me gustaría plantear una pregunta final, que es... ¿cómo va a salir nuestra democracia de esta pandemia? No pregunto si la democracia va a acabar con la pandemia. No, ahora mismo, y viendo que en nuestro país ha tenido que recurrir por segunda vez a un estado de excepcionalidad, me pregunto yo, y sé que muchas personas hoy lo dicen y utilizan palabras pues como distopía, como pesadilla... ¿Puede el coronavirus acabar con la democracia? Hoy creo que es momento casi de preguntarse lo contrario, de hacernos vivir en una perpetua excepcionalidad, de aquello que yo os preguntaba, recuerdo en julio, sobre si China estaba enfrentándose mejor al coronavirus. ¿Podemos sentir nostalgia de China? ¿Puede el coronavirus hacernos abjurar de toda o de parte de toda nuestra democracia o de parte de ella? Antonio, permíteme. Yo creo que lo que es la democracia como idea, que es bastante una cuestión básicamente occidental y que está larvada a lo largo de bastantes
décadas de la historia reciente, creo que forma parte de los valores intrínsecos de la cultura occidental y, por lo tanto, me da la sensación, que yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Antonio, de que no hay alternativa a la democracia. Es decir, como sistema occidental de libertades, yo tengo la sensación de que no hay alternativa a la democracia. Ahora, lo que sí creo es que hay tentaciones para superar la democracia y, por lo tanto, convertirla en otra cosa. Hay tentaciones, y las habrá, y todos los movimientos fanáticos en general, ideológicos y, por lo tanto, religiosos, y todos los fanatismos de extrema derecha que tienen verdades esenciales y sobre las cuales no están dispuestos a discutir con nadie, yo creo que tienen una tendencia a superar la democracia por esta vía. Yo espero que eso no sea posible en Europa. No lo descarto, como no descarto nada, ¿no? Pero yo creo que la democracia forma parte de la cultura intrínseca del ciudadano occidental, y si alguna vez eso está en peligro, tengo la sensación de que habrá una reacción social en ese sentido. Ahora, dicho esto, estoy convencido que la democracia occidental está muy mal estructurada y necesita serísimas reformas. Y la española ya no digamos, porque el problema de la española es de crisis múltiples que se solapan unas a otras. Es decir, crisis institucional, crisis de la judicatura, crisis política, todo eso agrupado a las enormes dificultades de poder vivir en condiciones socialmente aceptables, una situación muy complicada desde el punto de vista económico, porque nos han convertido desde Europa en un monocultivo turístico, que es otra de las cosas que algún día tendríamos que discutir. Todo eso son crisis solapadas una encima de la otra que, en el caso de nuestra realidad, crisis territorial, ya no digamos, todas esas, yo creo que eso sirven para otro libro, en el mismo sentido en el que estábamos hablando. Es decir, son crisis que están ahí todas ellas larvadas, y si añadimos ya las exteriores, como la crisis climática o la crisis de valores, pues todo eso nos lo acaba de complicar, ¿no? Pero como que pienso que forma parte de la estructura cultural del ciudadano occidental, yo creo que la tendencia tiene que ser necesariamente a irlo mejorando esto, no a irlo empeorando, sino a irlo mejorando. Y a irlo mejorando en el contexto occidental, básicamente en el europeo. Y a mí me parece que el logro de la Unión Europea, es decir, conseguir hacer de Europa una cosa unida, y unida dentro de la multiforme unidad que representa una Europa de países y no de regiones, por ejemplo, va a ayudar en ese sentido. Es decir, yo no soy excesivamente pesimista de lo que pueda salir detrás de la pandemia, pero claro, dependerá muchísimo de que nos den los cauces necesarios y de que consigamos los cauces necesarios como sociedad para poder intervenir y poder modificarla en positivo, porque eso es imprescindible tal como está la situación ahora. Como que el ser humano vive en complejidad permanente, tampoco esto no nos desestabiliza socialmente. Por lo tanto, podemos mantener, bueno, de hecho, llevamos 40 años de nefasta democracia española y no ha pasado nada en este país, ¿no? Antonio. Bueno, a ver, en esta última declaración de Jesús se pone en relieve una vez más de que Jesús es un hombre religioso, profundamente religioso, como todo buen marxista, efectivamente, y que sigue pensando de que al final, pues como nos portamos bien, llegará al cielo y que además el cielo está en la tierra. Pero, como el marxismo también es insostenible intelectualmente, alguien tiene que decir la verdad. Y para eso estoy yo. Y entonces, frente a la situación actual, solo se puede ser pesimista. Solo se puede ser pesimista porque es obvio que la pandemia acabará, por las buenas o por las malas. Es decir, por las buenas, porque la vacuna acaba con esto, o por las malas, como acabó en la peste negra o la peste de Justiniano. Es decir, esto inevitablemente pasará y no será el fin del mundo. Pero claro, el futuro de democracia es difícil y malo. Jesús habla de una palabra,
la democracia occidental se basa en los valores occidentales, en la tradición occidental y en la cultura occidental. El único problema es que estamos acabando con la tradición occidental, con la cultura occidental, la estamos despreciando, aniquilando y no digamos ya los valores occidentales. Los niños de 10 o 15 años actuales yo creo que no tienen ni un atisbo prácticamente de lo que son de verdad los valores occidentales. Y ese es uno de los peligros de la democracia. Al final es el principal peligro de la democracia. Es decir, Occidente ya no está en condiciones, no ya de expandir su modelo al resto del mundo, como lo llegó a hacer, sino simplemente de autodefenderse. Ya no estamos en condiciones de eso, porque como sociedad hemos dimitido. Y una sociedad dimite cuando dimite de sus valores y cuando se sumerge en el absurdo y puro relativismo, que es la nada en realidad, en ese sentido. Y por eso esto acabará mal. Y por eso, inevitablemente, salvo que pase algo y hagamos algo, y ahí la filosofía juega, yo creo, un papel importante, inevitablemente, insisto una vez, iremos hacia un modelo totalitario. Pero un modelo totalitario chino, que es un modelo totalitario capitalista, pero, oh sorpresa, de izquierdas. Porque los auténticos tentadores, hombre, yo diría que todavía sigue gobernando y gobernará el Partido Comunista Chino, que según tus convencionalismos es de izquierda. Porque la auténtica tentación, que es una tentación religiosa, de oponer ideas por encima de las personas en pro del paraíso, es de la izquierda convencional. Y por eso he empezado diciendo al principio que a Podemos y a la ultraizquierda le parece muy bien el estado de alarma, porque ellos en el fondo lo que quieren, y con esto acabo, es tomar el Palacio de Invierno y fusilar al zar. Y ahí están. Y lo que tienen son ganas, porque ellos además son los primeros que han abandonado todo asomo de respeto de los valores tradicionales que nos han llevado hasta aquí. Por eso, yo siempre lo he dicho y lo llevo diciendo hace muchos años, vivimos el fin de una cultura, de una tradición, vivimos el fin de Occidente. Somos observadores privilegiados y al mismo tiempo entristecidos del fin de algo que empezó en Grecia hace 2500 años y que probablemente dentro de 100 años el mundo no tendrá nada que ver y será mucho menos libre, mucho más tecnológico, sin duda, pero mucho menos libre y muchísimo, todavía, aunque parezca increíble, mucho más inhumano de lo que es ahora. Okay. Lo siento, me gustaría decir que seremos felices y comeremos turrón en Navidad, pero no va a pasar. Tengo una intervención más que nos acaba de llegar hace un momento y quería, bueno, como hemos dicho, darle entrada. Joan Montoya nos dice: la idiosincrasia de las sociedades tiene una incidencia directa en la forma de afrontar la vida y aquí tendemos a la desmesura. Permíteme que empiece yo porque sí. Antes no lo he comentado, claro. Cuando Jesús hablaba de los anglosajones, calvinistas y todo esto. Los anglosajones calvinistas en Estados Unidos han estado haciendo durante meses, por ejemplo, fiestas COVID, donde la gente intentaba contagiarse, ¿de acuerdo? Todos los movimientos negacionistas prácticamente han nacido en el mundo anglosajón, ¿de acuerdo? Hace 2 meses vimos cómo estaban las playas de Inglaterra. El cuento chino, ya que hemos hablado tanto de China, el cuento chino de que los anglosajones lo han enfrentado mejor que nosotros, eso es un puro cuento chino. De hecho, su presidente, hasta que ha enfermado, se ha negado a aparecer en público con una mascarilla. Y luego ha dicho que ha vencido al COVID. O sea que, fin. O sea, la idea esta de que nosotros tendremos a la desmesura. No. Lo que ha sido desmesurado ha sido el confinamiento. Lo que ha sido desmesurado ha sido nuestra sumisión de ovejas, encerrándonos ante un mensaje televisivo. Eso es lo que ha sido desmesurado. Y lo que ha sido desmesurado es que ese confinamiento salvaje no haya significado nada en ahorro de víctimas. Lo que es desmesurado es que en 8 meses el gobierno central y los gobiernos autonómicos no hayan ampliado la plantilla de médicos, no hayan mejorado las circunstancias sanitarias y que por ejemplo, la atención primaria lleve desde febrero colapsada y que mi madre de 89 años tenga que ser visitada telemáticamente con mi hermana escribiendo, parece que tiene 12 o 14 de tensión. Eso es lo que es desmesurado. No el comportamiento español, que ha sido tan cívico o tan poco cívico como los italianos, los húngaros o los chechenos. Porque, fíjate, hasta aquí. Yo sí pienso que Joan Montoya tiene
muy buena parte de razón en lo de la desmesura. No sé por qué lo sospechaba. Claro. No, pero no tanto por los ciudadanos en sí, o sea, que yo creo que somos indisciplinados, ya lo decía antes, y por lo tanto tendemos un poco a la desmesura socialmente, sino porque yo no puedo captar mayor desmesura que la dificultad delante de un conflicto como el que ha habido y como el que sigue habiendo y como el que habrá en este país, haya la trifulca política que ha existido en torno a las decisiones que tenían que afectar colectivamente a la gente. En lugar de adoptar una posición de acuerdo, de consenso, de buscar alternativas viables, la clase política ha hecho un ejercicio absoluto de desmesura. Ese enfrentamiento visceral contra todo lo que ha supuesto órdenes por parte de todos los gobiernos autonómicos, por parte del gobierno. O sea, en general hay un cabreo absoluto sobre la gente que nos manda. Y yo creo que esto es desmesura interior del personal. Y la clase política es un ejemplo de eso. Es decir, esa bronca permanente en el Congreso sobre las medidas que se tienen que tomar es que es un ejemplo de incapacidad de asumir colectivamente hacia dónde hemos de ir y respetarnos en las decisiones complejas que lo son. Y yo creo que eso es un ejercicio de desmesura enorme. Y en ese sentido tengo que darle la razón. Es decir, somos una sociedad que vivimos en la desmesura. Y ya no tanto socialmente, que también, porque el ejemplo de los botellones y de la gente joven saltándose a la torera un poco la actitud esta de responsabilidad y de autorresponsabilidad respecto a la gente con la que se rodea, hostia, es una evidencia de desmesura. Pero la desmesura de la clase política es que y ya digo, no solamente del gobierno central, respecto a las autonomías. Han habido críticas respecto a las autonomías internamente y externamente de una forma acojonante. Es que yo creo que tendríamos que hacerlo mirar como sociedad, ¿no? Porque efectivamente es un ejercicio de desmesura. ¿Algo más, Antonio, para acabar? Muy rápido. A este respecto ya he dicho lo que pienso y no estoy de acuerdo. Lo que sí pone de relieve Jesús desde otro punto de vista es que, de nuevo, el problema no es que sean nuestros políticos, sino el sistema que genera los políticos que tenemos. Y eso genera la desmesura. No quiero sacar otro tema, pero si el gobierno hubiese sido al revés, el clima de confrontación todavía habría sido peor, porque la capacidad de incendiar de la izquierda es mucho mayor. Si el ejemplo es el de gobierno Rajoy, desde luego hubiese ido mucho peor y podríamos hablar de mucha desmesura con toda la razón del mundo, porque lo de Rajoy no tiene nombre. Pero ¿cómo puedes sacar a Rajoy? Este hombre, al que yo no recuerdo haber defendido en mi vida, está retirado de la política. O sea, vamos a ver, o sea, no nos perdamos. O sea, podemos criticar a Rajoy, insisto, yo no recuerdo haberlo defendido en mi vida. No, has hecho bien, porque sin defenderlo. Efectivamente. Pero, mira, desgraciadamente, las medidas que ha tomado este gobierno y las que hubiese tomado un gobierno de otro color, prácticamente habrían sido las mismas. ¿Qué va, hombre? Prácticamente habrían sido las mismas. Lo que habría sido muy diferente es la actitud de la gente de un lado y del otro, porque esto es evidente, porque la capacidad de inflamar la circunstancia, o sea, yo que no me coloco en la derecha, los de la derecha son unos aficionados en esto de armar bronca. Son unos aficionados. Durante este periodo no tienen nada que ver con las comparecencias de los ministros y del presidente del gobierno durante la época en que la derecha ha gobernado en general y especialmente en el tiempo de este gobierno ha pactado... No tiene nada que ver. Solamente dar la cara ya es un valor, hombre. Mira, este gobierno no ha dado la cara. Este gobierno ha hecho a lo presidente. Este gobierno ha pactado con terroristas. Este gobierno ha pactado con independentistas para mantenerse en el poder. O sea, hombre, por favor. Ha traspasado todas las líneas rojas. Ha traspasado todas las líneas rojas de lo razonable. Ese es el discurso de Vox. Es increíble. No es el discurso de Vox. Esto es la verdad. Esto es la verdad. No es el discurso de Vox. Es la verdad de los hechos.
Hombre, es la verdad de los hechos. Eso no, sí. no, ¿Sabes por qué lo ha hecho? Porque solo está interesado en el poder. No, hombre, Pero volvemos a empezar. Córtanos. Sí, no, bueno, es lo bueno de haber publicado como editorial un libro en el que tenemos dos autores que defienden ideas contrarias y las confrontan, bueno, educadamente, las debaten, se discuten, a veces aceptan alguna cosa del otro, eso lo cual es muy interesante. Yo sigo insistiendo de que aprendo mucho de Antonio muchas veces, o sea, cada vez que tenemos la oportunidad, yo aprendo de Antonio. Y estoy ya sabes que eso es mutuo. satisfecho de haber trabajado con él. Sí. En este no es un libro en el que se adoctrine, ¿no? Que es lo que ocurre con muchos libros políticos y como editor uno lo ve, que aspiran solamente a llegar a su parroquia. Este libro no tiene parroquia porque realmente hay dos posturas muy polarizadas, dos polos. Por seguir con la metáfora, no es un sermón este libro, ¿no? De la parroquia, no es un sermón, sino que es una... No solo eso, sino que yo creo que abre dudas. Quizás por eso va por la segunda edición ya, ¿eh? Eso también es importante. Muy importante. A ver si entre todos conseguimos a la tercera. Ahí está la idea. Y sobre todo, porque es un libro donde la última palabra realmente la tiene el lector, que puede pensar sobre las diferentes posturas y tomar la suya propia, posicionándose sobre su propia opinión. Dar ideas para que luego cada uno reflexione y tenga la suya. Y no sea ni adoctrinado ni seguidista, sino que piense. Ese es el objetivo fundamental del libro. Y yo creo que el valor que tiene, más allá de las aportaciones que podamos hacer, yo creo que tiene el valor de que cuando la gente se lo termina de leer, y se termina de leer cada una de las cartas que hacemos, se forma su propio conocimiento de lo que se está discutiendo allí. Y eso es... Yo, por ejemplo, me provoca, es decir, profundo desánimo, porque muchos amigos me dicen, no, yo estoy más cerca de Jesús, ¿eh? Y dices, hombre, vosotros también. O sea, no me abandonéis, ¿no? Sí, claro, porque... pasa incluso, ¿no? Bueno, no, sí, porque recordemos que... tenga más un criterio sobre unas cosas que otras, pero yo creo que la confrontación de opiniones en ese sentido, de cosas contrarias, le tiene que servir al lector porque, bueno, yo pienso que lo bueno es justamente eso, tener visiones distintas sobre las mismas cosas. Y de ahí te haces una opinión. Y yo creo que el libro tiene esa utilidad. Y como esa utilidad, pues vale la pena. O sea, lo hicimos para que el lector tuviese ese servicio, diríamos, ¿no? Y yo creo que... Quiero recordar que el libro son unas cartas cruzadas entre vosotros durante el confinamiento. Ahora tenemos que decir durante el primer confinamiento, porque como uno romano quizás, ¿no? En el que habláis de temas como la democracia hoy, la democracia mañana tras el coronavirus, que es un panorama que se aleja un poco más en esta segunda ola, la globalización, el autoritarismo, los bulos y las fake news. Y en cada capítulo de estos son los 3 primeros, hay otros 3 más, vais intercambiando emails, cartas, ¿no? Al modo de la relación epistolar que había en siglos pasados entre los sabios, y vais confrontando ideas y vais avanzando en discusiones que son muy, muy profundas, que no se quedan solamente en los gobiernos actuales, sino que van a la esencia de los problemas para que el sistema democrático siga consolidándose o no debido a este virus, que es un virus que ataca a las personas, pero que creo que no exagero si diría que también ataca a las instituciones. Correcto, sí, sí. Sí, yo creo que a ver, está mal que yo lo diga, pero yo creo que es un libro interesante y que como la pandemia se alarga y continúa, es un libro que no solo cada vez está más de actualidad y los temas de los que trata cada vez se están poniendo más de relieve, ¿no? Lo cual yo creo que es el momento para este libro, ¿verdad? Yo estoy orgulloso de haber participado en el libro porque creo que es útil. O sea, que después de la lectura, yo me he encontrado con lectores lo mismo, ¿no? Que te dicen, pues yo en esto estoy más de acuerdo con Antonio, con esto estoy más de acuerdo contigo. Bueno, es normal porque es que es fácil de que en estas cosas hay interpretaciones que pueden servir. Y en ese sentido yo creo que el libro es útil, o sea que tiene una virtud, que es la utilidad. Hay libros que te los lees y dices, bueno, pues ya está, ya me lo he leído. Pues muy bien, ¿no? Este
tiene la virtud de que yo creo que es útil. Y en ese sentido, comentando con lectores que lo han leído y que les ha parecido interesante, me han dicho eso, o sea, hostia, pues sirve, o sea, sirve porque después de leerte el capítulo tal, pues yo he estado reflexionando sobre parte de lo que decía Antonio, parte de lo que decías tú y, bueno, te haces una idea propia, ¿no? Claro, si cada uno puede hacer su propia composición, está claro. Pues con nada, con estas reflexiones que habéis hecho finales sobre que es el momento de leer el libro, como decía Antonio, y la utilidad de esta lectura, de esta confrontación de ideas a la que acaba de hacer referencia Jesús, yo creo que lo podemos dejar aquí hoy por hoy, porque seguro que la actualidad nos va a seguir dando mucha materia para hablar de si son demócratas las abejas, si nuestra colmena, cómo evoluciona en su organización política, porque nos esperan meses complicados. Y muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Antonio, y bueno, muchas gracias a todos los que han participado y con simplemente escuchando y viendo o con sus intervenciones. De acuerdo, pues nada, encantado, un placer. Buenas noches. Buenas noches.